Buen día, César Milani, querido compañero. A ver si está conectado con nosotros. Por de pronto se desmutió en este momento. Ahí está. Así que bienvenido, César Milani, compañero querido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a todos? Un abrazo grande a todos. Con ese cuadro del general a la espalda, respaldando. Bueno, en esta fecha tan significativa para todos, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista, César. Por favor, gracias a ustedes por llamarme. Estamos preocupados por la idea de que se abra un ingreso de tropas norteamericanas en la Patagonia, en Tierra del Fuego, para asentar bases de Estados Unidos. Bueno, en principio le debería decir que el artículo que leí con otros artículos más adolecen de algunas cuestiones que es importante recalcar, como que, por ejemplo, como que esto no fue producto de la reunión de Trump y Milley, sino que fue producto de las negociaciones que ya viene haciendo, digamos, desde hace mucho tiempo las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, con distintos países. Acá hay un plan, ¿no es cierto?, que todos los años implica que la Argentina pueda participar en ejercicios conjuntos combinados con otras Fuerzas Armadas de otros países. En ese contexto estaba prevista ya desde el año pasado, por eso digo que no es producto de la reunión de Trump y Milley, sino que desde el año pasado estos ejercicios. El Tridente forma parte de este ejercicio en particular, de otro ejercicio más con Chile, que la Argentina lo está realizando, lo realizó ya, no recuerdo, que es, digamos que abarca a las dos naciones, a las dos Fuerzas Armadas. En este contexto es que estos acuerdos y este programa de ejercicios combinados con otras Fuerzas Armadas debe indefectiblemente pasar por el Congreso de la Nación para ser aprobado por el Congreso de la Nación, y después que sea aprobado por el Congreso de la Nación recién pueden realizarse. Digamos, excepcionalmente, si el Congreso de la Nación por alguna razón no lo trata en oportunidad, el presidente podría, mediante un decreto de necesidad y urgencia, habilitar el ejercicio, o habilitar, ¿no es cierto?, que se realicen los ejercicios, pero supeditado a que el Congreso de la Nación lo apruebe. Es decir, si no se pudo, vamos a poner un ejemplo así práctico para que se entienda. Si para el día 25 de septiembre no estaba aprobado los ejercicios por el Congreso, y el presidente el 20 de octubre tiene que autorizar a que ingresen las tropas, lo hace, pero el Congreso entre el 25 de septiembre, que era la fecha tope en donde el Congreso la debería haber habilitado, el presidente firma el decreto de necesidad de urgencia, el Congreso, antes del ingreso de las tropas, deben convalidar ese decreto de necesidad de urgencia. Es decir, que de una manera o de otra, por supuesto, mi ley está contradiciendo la Constitución Nacional, artículo 75, y la ley 25.880, en el cual estipula claramente, ¿no es cierto?, estas cuestiones. Es decir, no pueden entrar fuerzas extranjeras al territorio nacional, ni se cortó. Está el general Milani, chicos. Sí, ya sé. Volvió el general, bueno, listo. Les decía que de una manera o de otra, esto debería haber sido autorizado antes de la fecha prevista por el Congreso, o haber sido convalidado el DNU por el Congreso de la Nación. Ninguna de estas dos cuestiones se dio, pero esto no es llamativo en el gobierno de Milei. Ustedes recuerdan que el año pasado firmó decretos en donde habilitaba a la Fuerza Armada a participar en operaciones de seguridad interior,
habilitaba a la Fuerza Armada, digamos, mediante distintas decisiones administrativas a poder detener gente en la frontera, sin autorización del Congreso de la Nación, y acá yo veo una gran debilidad que hay que marcarla, porque si no, compañeros, estamos hablando entre nosotros, hay que marcar una gran debilidad del Congreso de la Nación que debería haberse reunido y debería haber tomado todas estas cuestiones que estamos mencionando, de tal manera de o autorizarla o no autorizarla. Lo mismo pasa con las operaciones de seguridad interior, lo mismo pasa como con incluir a la Fuerza Armada en distintas operaciones que no hacen a su misión principal. Es decir, el Congreso de la Nación es muy responsable de lo que está pasando, y la oposición del Congreso, y hablo en concreto, ¿no es cierto?, principalmente de Milani. Unión por la Patria, Fuerza Patria, o la oposición, el peronismo en general, tiene una gran responsabilidad en todo esto. Milani, ¿el Ahora, Congreso podría eventualmente, de acá al 20 de octubre, manifestarse en contra de este ingreso, rechazar Sí, lo podría hacer. Claro. el decreto? Lo podría hacer, pero estamos a 2 días, 3 días. Bueno, Digamos, de todos modos, podría hacerlo. Institucionalmente tienen un valor. lo podría hacer. Pero acá lo que quiero marcar, Martínez, es una cosa bien clara, que el ejercicio evidente, por ejemplo, con Chile, como con otras fuerzas armadas de otros países, normalmente, y esto lo digo porque cuando fui jefe del ejército así se hacía y se siguió haciendo, normalmente consiste en operaciones militares que hacen o que involucran, digamos, simulacros de catástrofes naturales o algún tipo de estas cuestiones que hacen que las Fuerzas Armadas tengan que apoyar a la comunidad. Por ejemplo, con Chile se hacían ejercicios en donde se hablaba de rescate en alta montaña, ¿no es cierto?, entre la Fuerza Armada chilena y la Fuerza Armada argentina, etcétera. Bueno, estoy poniendo un ejemplo. Acá lo grave es cuál es la finalidad de estas ejercitaciones con Estados Unidos. Los que van a participar de estas ejercitaciones de parte de la Fuerza Armada de Estados Unidos son un grupo de centenar de personas, de decenas de personas, pueden ser 30, 40, 50 efectivos militares, que forman parte de grupos de élite, operaciones especiales, digamos, compuestos básicamente por fuerzas de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, pero repito, grupos de operaciones especiales, en donde el objetivo aparentemente de realizar estas ejercitaciones con Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas argentinas, están hablando, ¿no es cierto?, de 3 lugares, que es Puerto Belgrano, Ushuaia y Bahía Blanca, creo. Digamos, el objetivo vendría a ser operaciones de tipo antiterrorista en rescate de rehenes. Entonces, esto es lo grave, digamos, porque podríamos decir, bueno, Estados Unidos es una potencia militar, podríamos aprender, bueno, pero acá nosotros no tenemos, las Fuerzas Armadas nuestras no tienen doctrina en lo que hace a operaciones antiterroristas ni rescate de rehenes, simplemente porque las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones antiterroristas. Entonces, lo que van a traer la doctrina y le van a bajar, ¿no es cierto?, la doctrina que utilizan ellos, son las Fuerzas Armadas, digamos, de Estados Unidos. Es decir, que lo grave acá, independientemente de que no se ha autorizado a las Fuerzas Armadas norteamericanas a ingresar al país por vía del Congreso, sino que hay un decreto de necesidad de urgencia, cuestión que es una cuestión, digamos, un tema totalmente atípico, debería ser autorizado por el Congreso, pero lo más grave acá es la finalidad de las operaciones. Con Brasil se hacen operaciones de apoyo a la comunidad, de catástrofes naturales, o de, digamos, de estas cuestiones que hacen, ¿no es cierto?, a que las Fuerzas Armadas puedan participar en forma conjunta. Acá el objetivo aparentemente es totalmente distinto, y esto es lo grave.
Esto es lo que está permitiendo Milei, ¿no es cierto?, con la introducción de Fuerzas Armadas norteamericanas al país para ejercitar este tipo de acciones en la cual nosotros no tendríamos absolutamente nada que ver. Pregunto yo, ¿cuáles son las acciones terroristas que involucran o que pueden involucrar a las Fuerzas Armadas Argentinas? Bueno, no hay acciones la represión a los jubilados. O le llaman acciones terroristas al accionar de los mapuches. Me parece una barbaridad. O a qué accionar. O si fuera que hubiera células terroristas que hubieran ingresado al país o que estuvieran ingresando, es problema de las fuerzas de seguridad federales, es problema de las agencias federales de inteligencia que no hace nada con la millonaria, miles de millones de dólares que le han dado Milei. Por supuesto, estos son para los trolls, para todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen digamos, al control del espacio, digamos, de las redes sociales, del espacio publicitario, a cuestiones que no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que tiene que hacer la AFI. O la Fuerza de Seguridad Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, las policías provinciales. La Fuerza Armada no tiene absolutamente nada que hacer, menos en este contexto. Si acá me dijeran que están que un Estado extranjero, o digamos un grupo extranjero de tal magnitud, parecido a la fuerza de un Estado, son terroristas que están ingresando por el norte del país, bueno, entonces podríamos agarrar y rever la ley de seguridad interior, rever la ley de defensa, pero acá no ha pasado nada de eso, como para que estemos ejercitando las Fuerzas Armadas en cuestiones antiterroristas o rescate de rehenes. Rescate de rehenes en estas operaciones. Entonces, donde nosotros no tenemos doctrina, la doctrina la van a traer ellos. Entonces, lo grave acá es lo que está permitiendo Milei. Milei va a permitir cualquier cosa, va a permitir absolutamente cualquier cosa. Este personaje siniestro para la República Argentina, ¿no es cierto?, que nos va a traer muchísimo dolor de cabeza a nivel, no solamente por todas las cuestiones que estamos viendo, que ya todos conocemos, y yo lo escucho a ustedes y escucho toda, digamos, la parte política, económica, social, todas las catástrofes que estamos sufriendo, sino aparte de todo esto, las cuestiones de nivel internacional. Nos está metiendo en cuestiones que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, como por ejemplo tratar de ingresar en la OTAN, por ejemplo tratar de ofrecerse para ayudar a Ucrania a través del grupo Ramstein, ¿no es cierto?, en su guerra contra Rusia, o a ayudar, ¿no es cierto?, a Israel en su guerra contra Palestina o en su ofensiva contra Palestina. La pregunta es, ¿qué tenemos que ver nosotros con la guerra de Rusia contra Ucrania, o la operación especial que hizo Rusia contra Ucrania? ¿Cuáles son los intereses contrapuestos que nosotros tenemos en Rusia? Contrapuestos. O los intereses contrapuestos en Medio Oriente. Estamos ofreciendo cosas que después vamos a sufrir las consecuencias, porque son cuestiones estratégicas que al único que le interesa es a Estados Unidos. Se Milani, equivocan, una pregunta. Termino sí, la sí. idea. Se equivocan algunos compañeros cuando creen que Estados Unidos quiere con nosotros un acuerdo país-país. Este es un acuerdo exclusivamente de Trump, así como lo hizo con Macri, ahora con Milei, para salvar, ¿no es cierto?, a este gobierno, a este desastre de gobierno, y hacer que perdure un poco más en el tiempo y permitirle a Estados Unidos y a las corporaciones que Estados Unidos autorice a que vengan, porque vienen por nuestros recursos naturales, vienen para instalar base en el sur. Acá tenemos a Malvinas con una base militar muy importante de Gran Bretaña. Tenemos el paso bioceánico en donde está apuntado Estados Unidos y Gran Bretaña. Tenemos la proyección antártica, tenemos muchas cosas que tenemos que defender, y las Fuerzas Armadas están abocadas a tareas que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Yo lamento profundamente que haya personas de las Fuerzas Armadas que todavía digamos, no entiendan esto. Yo creo que cada vez hay menos gente, digamos, por un poco por la intuición y un poco por algunas conversaciones que he tenido. Hay cada vez menos gente en las Fuerzas Armadas
que apoya este proyecto, pero lamentablemente esto va a traer consecuencias y va a ser muy difícil remontar todo esto. ¿Ustedes creen que Estados Unidos viene acá porque son amigos nuestros, porque nos quieren? Ya lo han demostrado en el año 82 cuando tuvimos que apoyar al Reino Unido de Gran Bretaña. Es decir, Estados Unidos tiene socios estratégicos y geopolíticos en el mundo, que son Gran Bretaña especialmente, Israel, ¿no es cierto?, y algunas otras potencias, pero no nosotros. ¿A quién se le puede ocurrir únicamente al desquiciado, este personaje que tenemos de presidente? Que Estados Unidos es amigo nuestro, que Estados Unidos va en algún momento a instalar bases acá en el sur para defender a quién, a Argentina, o para permitirle a Gran Bretaña que haga lo que quiera. O algunos compañeros, que yo estaba diciendo, que creen todavía de que Trump es bueno y como es nacionalista, para ellos es nacionalista, para nosotros no, para nosotros es un liberal ultranza que viene con nuestros recursos. Es decir, patria, sí. Milani, tengo una pregunta sobre, no sé si queda mucho tiempo para esta respuesta, pero la pregunta es, ¿cómo es la enseñanza de la historia en las academias militares? ¿Se enseña desde qué visión de la patria se enseña? Bueno, ustedes saben bien, no, digamos, voy a decir algo que ustedes ya lo conocen perfectamente bien, pero bueno, ustedes saben bien que lamentablemente nuestro gran periodo de independencia, que nació con las invasiones inglesas y se consolidó con los procesos de organización, los procesos de independencia en 1816, después con los caudillos, con el accionar de los caudillos federales, de todos los caudillos federales, con el accionar, ¿no es cierto?, especialmente, bueno, podemos mencionar algunos, pero yo en esto nos vamos a olvidar de muchos caudillos federales, pero bueno, hablemos de Güemes, hablemos de Bustos, hablemos de Chacho Peñalosa, de Quiroga, hablemos de los caudillos que estuvieron, hablemos de la gesta libertadora de General San Martín, de Belgrano, bueno, tantas cosas podemos hablar. ¿Hasta dónde llega esto? Esta digamos, patriada nacionalista que se jugaron en el año 1816 y que perduró, gracias a Dios, en el tiempo, duró, y por supuesto me estoy olvidando de Rosa, ¿no es cierto? Sí. Pero duró ¿hasta cuándo? Duró hasta 1861, en donde Urquiza defecciona en forma triste para las tropas federales, triste para el territorio nacional, defecciona y le entrega una batalla ganada por Mitre, se le entrega por Urquiza, se le entrega a Mitre, y Mitre ingresa victorioso en Buenos Aires. A partir de ese momento empieza otra historia argentina, y entonces lo que yo les quiero decir es que la historia que se empieza a escribir ahí es la que se enseña y se enseñó en las distintas unidades militares por profesores, ¿no es cierto?, muy, muy vinculados. Porque ¿qué pasó en 1861? Un ejército donde se lo hizo cada vez más profesional, con Roca, con Sarmiento, con Avellaneda, cada vez más profesional, pero cada vez más liberal. Primero al servicio de Gran Bretaña, y a partir de 1940 al servicio de Estados Unidos. Cada vez más liberal. Ese ejército, ¿no es cierto?, no nacionalista, digamos, que ya lleva con esa ideología y toda esa doctrina más de 100 años, con el interregno del 43 al 55. Es decir, eso es lo que se enseña prácticamente en las academias militares. ¿Quiénes son los grandes patriotas de la Argentina? Y bueno, los grandes patriotas, ¿quiénes son? Rivadavia, Mitre, por supuesto Avellaneda, Roca, Sarmiento. ¿Quiénes son los que no querían a la patria, o los que querían la disolución de la patria? Los caudillos federales. Bueno, Artigas, pobre Artigas. Entonces, así estamos. Y yo lo que quiero llamar a reflexión es que nosotros tuvimos 12 años de gobierno peronista en este siglo, más lo que tuvo el general Perón, pero el general Perón intentó hacer realmente una revolución. En estos 12 años, prácticamente, que podemos decir de kirchnerismo, se ha hecho muy poco o nada
con el tema de defensa. Una curiosidad, Milani, ¿se lo nombra al general Valle en algún momento de la historia argentina? ¿En las academias militares? Pero ¿cómo se va a nombrar al general Valle? Si se le rindió, yo estaba en actividad, era mayor, recuerdo que me fui de ese acto, y después me preguntaban algunos compañeros, jefe de curso, por qué me fui. Un acto en la escuela de guerra donde se conmemoraba, ¿no es cierto?, en el día, ¿no es cierto?, en que lo mataron a Aramburu. Es decir, ¿cómo van a recordar a Valle si están recordando a Aramburu, a Rojas, a los que produjeron la revolución del 55, a los siguientes como los grandes héroes de la patria? ¿Qué van a recordar? ¿A Valle? ¿A Coborno? ¿A quién van a recordar? ¿A los muertos en los basurales de León Suárez? ¿O a los 400 muertos y cerca de 1000 heridos en Plaza de Mayo con los bombardeos, digamos, apátridas y traicioneros de la Marina de Guerra? Esos son actos terroristas. Pero bueno, así que lo que les quiero decir yo es que entendamos, por favor, de que la única manera no es llegar al gobierno, ¿no es cierto?, y poner un Alberto Fernández o poner o decir, bueno, las Fuerzas Armadas están ahí, bueno, la dejemos ahí, no la toquemos, no hagamos nada con defensa. No, hay que hacer las reformas estructurales de fondo en todos los aspectos en las Fuerzas Armadas. Para eso yo les voy a decir algo que quizás hay compañeros que tampoco compartan. No me hablen más del control civil de la defensa, como habla Rossi en forma permanente. El control civil de la defensa, ponen a un civil que no tiene la más mínima idea, que es ingeniero, o el otro que es ginecólogo, o el otro que es médico, o el otro que no entiende nada. Entonces, para ponerse en claro, necesitan 2 o 3 años, después se tienen que ir. No hicieron absolutamente nada. Pongan en el control civil de la defensa, en el control de la defensa, pongan a alguien capacitado y que tenga los atributos necesarios, la decisión necesaria para tomar todas estas cuestiones y hacer los cambios de fondo que le hacen falta al país y que el peronismo tiene que hacerlo. Tenemos que entender esto, porque si no entendemos esto, seguimos hablando siempre lo mismo y siempre retiramos lo mismo. Y pasan los gobiernos y llega un gobierno liberal y el gobierno liberal sí hace lo que quiere, porque yo les digo que este gobierno hasta ha puesto un secretario de defensa. En este momento el secretario de defensa es un coronel, el segundo del Ministerio de Defensa. Y resulta que cuando estábamos nosotros, no, militares en el Ministerio de Defensa, no, porque el control civil de la defensa, por favor, dejemos de jugar a los chicos, ¿no es cierto?, a la payana o a los chicos inocentes cuando no tenemos enfrente a ningún inocente. Entonces, hagamos las cosas que tenemos que hacer. Y si no, nos quedemos en la casa. General querido de la patria,